Bendiciones, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Agradecido a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir una reflexión en su palabra. Y creo que siempre la palabra de Dios es la luz que nosotros necesitamos cada día. Es ese alimento que Dios nos da para poder seguir creciendo. Es también la dirección que necesitamos en todo tiempo. Y bueno, quería que podamos compartir uno de los evangelios, un pasaje muy conocido que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 7, que allí Jesús hablaba mientras sus discípulos preguntaban qué iba a haber, qué situaciones iban a generar en el tiempo final. Y la palabra de Dios dice así, ¿no? En Lucas 21, 7, señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero ante estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaré vuestras almas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos días serán días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Creo que al mirar esta palabra nos encontramos muchas veces siempre poniendo énfasis en aquellos acontecimientos que van a suceder a nivel mundial, ¿no? Como el hambre, las guerras, las sediciones, las persecuciones, pero nunca nos detenemos a mirar verdaderamente el tema de las otras señales del carácter, ¿no? Porque creo que el Señor mayormente apuntó en sus discípulos, aquellos que le seguían siempre, en el hecho de la formación del carácter. Y esto es lo que mayormente a nosotros nos debe preocupar en estos tiempos, porque a pesar de todas las situaciones que van a ser mucho más grandes, van a ser situaciones mucho más desesperantes, situaciones que a veces nunca hemos vivido, creo que estamos entrando en esos tiempos en los cuales nuestra fe, nuestro carácter va a ser probado. Y creo que allí es donde nosotros debemos preocuparnos, porque el Señor lo que más hizo justamente es apuntar, ¿no?, a la formación del carácter de aquellos que le seguían. No solamente en el hecho de alarmarlos en el tema de las situaciones que iban a enfrentar, sino mayormente en la formación de su carácter, en lo que sus vidas portaban dentro de sí y lo que podían ellos poder dar, porque eso es lo que verdaderamente daba la salida. Entonces el Señor siempre apuntó a la formación del hombre, del ser humano, para que pueda dar allí las virtudes que pueden estar dentro de sí. Por eso Él dijo que no del árbol bueno, el árbol bueno dice da malos frutos, ni el árbol malo da buen fruto. Entonces dice que cada árbol se va a conocer por su fruto.
Entonces dice que el hombre bueno de su buen tesoro es el corazón, saca lo bueno, amén. Y el hombre malo saca lo malo, amén. Entonces cuando encontramos esta realidad nos damos cuenta que, que el Señor siempre apuntó a eso, no mayormente a las cosas exteriores. Por eso cuando allí Jesús apareció, cuando sus discípulos dice que no se lavaban las manos conforme a las tradiciones, Jesús dijo, no lo que contamina al hombre es lo que está por fuera, sino lo que sale del hombre, ¿ven? Porque de ahí dice salen los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, los hurtos, todo sale desde allí. Y él lo quería apuntar siempre a lo que verdaderamente había en el ser humano. Y yo con la ayuda de Dios quería hablar, ¿no? en este día de una necesidad mayor de su gracia, una necesidad mayor de su gracia, porque eso es lo que vamos a necesitar en este tiempo, en estos días que vienen, para poder vivir, para poder avanzar, para poder luchar, para poder enfrentar todas las situaciones a veces que se nos presentan. Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, justamente habló de esta realidad, amén. Cuando habló allí, bienaventurados aquellos, los hombres, los hombres, dice, pobres en espíritu, amén. Cuando hablaba de esto, estaba hablando justamente de ese carácter de humildad. Mira, después dijo, bienaventurados son los mansos, amén, porque ellos van a recibir también una parte importante de todo. Entonces, hablando de qué, de la mansedumbre, amén. Bienaventurados, dice, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, amén, hablando de que son personas justas, ¿no? En su carácter. Habló también después, bienaventurados los de limpio corazón, amén, hablando de esa parte tan importante que es la santidad, dice, en la cual dice nadie verá al Señor, amén. Después habló de los pacificadores, bienaventurados los pacificadores, amén, hablando de aquellos que tienen dentro de su corazón, de su carácter, ese fruto, amén, de paz. Entonces creo que nunca vamos a poder sustituir ninguna actividad de lo que realizamos como iglesia, en todo lo que desarrollamos y hacemos, en base primeramente a lo que tenemos que ser, a nuestro carácter. Y allí es donde nos encontramos que necesitamos, digo, mayormente que esto aflore, ¿no? Si bien es bueno que uno vaya a la iglesia, diezme, haga actividades, cante, predique, lo que sea, pero creo que lo más importante para nosotros es el tema del carácter, porque ello nos dará la fortaleza y la bendición de parte de Dios. Entonces creo que cuando nosotros miramos todo lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte, también nos encontramos que Él dijo allí que uno debería desechar la ira, desechar aquellas cuestiones, dice, y que si en algún momento uno tenía alguna cuestión con alguien, debía perdonar, ¿eh? Habló del tema del adulterio, ¿no? Que no solamente estaba en el hecho aquello de que uno puede mostrar exteriormente, sino de aquello que motiva a eso, ¿eh? Dijo, con solo el hecho de haber mirado, dice, ya uno adulteró, haber deseado y ya adulteró. Entonces, creo que allí el Señor siempre apuntó más allá, ¿no? De lo que naturalmente o exteriormente se podía dar. Entonces uno mira que el mismo Pablo, en una de las cartas que enviaba a la iglesia ahí en Galacia, también mostraba esa importancia que tiene el fruto espiritual y el fruto de nuestra naturaleza. Entonces cuando habla allí dice que, bueno, muy, muy, muy enmarcado, ¿no? Tanto dice que practican las obras de la carne no hereda el reino de Dios. Entonces creo que en ningún momento, digo, siempre eso va a aflorar, siempre va a mostrarse en algún momento lo que hay dentro de nuestro ser y cómo el Espíritu Santo ha trabajado o no ha trabajado entonces. Entonces hay un momento que eso bajo una situación de presión, en momentos que nos toca vivir, eso va a estar o no va a dejar, y va a ser un déficit muchas veces en muchos. Entonces cuando nosotros miramos, digo que necesitamos, digo en todo tiempo, ese desarrollo espiritual, ese desarrollo que nos dé a nosotros la posibilidad de ver allí lo que Dios va haciendo, ¿no? Aun cuando habla de los dones espirituales, porque los dones espirituales también es una obra que el Espíritu Santo da de una forma sobrenatural a su iglesia,
a sus hijos. Y entonces creo que ahí donde nosotros vamos a ir viendo verdaderamente qué es lo que hay dentro de nuestro ser, ¿no? Para los tiempos que vienen. Entonces cuando miramos, digo, el tiempo que nos toca vivir, conforme a la palabra que recién compartíamos, encontramos que el Señor no solamente se abocó en el hecho de sí, va a haber guerra, va a haber momentos desesperantes, sí, es cierto, pero mayormente advirtió el hecho de que nosotros nos tenemos que estar preparados bajo esas virtudes, bajo esa gracia que Él cada día nos da para que Él trabaje y haga en nosotros, porque creo que hasta aquí hemos llegado con lo que hemos tenido, ¿no? En base a todo lo que estamos viendo, al amor, a la paz, al gozo, a la paciencia. Creo que todo eso ha sido bueno, pero creo que los días que vienen nos demandará buscar mayor gracia de Él, conseguir mayores cosas, porque hasta aquí, digo, como nosotros hemos viendo de los tiempos apremiantes que nunca hemos vivido, que nunca hemos pasado, las presiones serán espirituales, serán de otra forma, porque creo que hoy lo estamos viendo, hoy lo estamos entrando en esos tiempos donde las cosas no son iguales que la que habíamos vivido anteriormente. Entonces va a haber un momento de una confrontación entre las virtudes que Dios ponga y contra aquellas cosas que el mundo y el diablo muchas veces quiera generar. Por eso la Escritura nos habla de que Dios tiene mayor gracia. Cada día Él va derramando mayor gracia. Entonces nosotros no nos debemos quedar con lo que hemos recibido, lo que hemos tenido hasta aquí, sino que Dios ha preparado algo mayor para nosotros, para estar fortalecidos, para sobrepasar cada momento. Entonces allí cuando el Señor nos habla muchas veces dice que Él nos da el Espíritu por medida. No, Él no da el Espíritu Santo por medida, sino lo da abundantemente a todos aquellos que lo buscan, que lo desean. Amén. Entonces siempre nos llama a eso, a buscar en la abundancia. Amén. Dice, y aún cuando habla de la palabra, que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, dice abundantemente. Amén. Como le dice Pablo en Romanos 8:3, amén, el versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cada día dice que Dios nos da abundantemente, ¿no? De todo, amén. Aún allí dice que la plenitud, dice, Él quiere darnos plenitud, amén, para que podamos recibir. Y cuando nos habla de sabiduría, dice que Dios nos pide sabiduría a Dios. Y Él dice, nos dará sin reproche, dice la palabra, y abundantemente también. Entonces creemos, digo, que estamos en esos tiempos, ¿no? Donde necesitamos, conforme a lo que vamos a vivir, lo que vamos a pasar, esa mayor gracia para poder pasar, para poder mantenernos, para poder luchar. Entonces cuando miramos esta palabra, habla primeramente del engaño. Dice, mirad que no seas engañado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis, ¿no? En pos de ello. ¿Qué nos habla eso? El engaño es algo sutil, amén. El engaño es algo que puede ser algo aparente o fingido. Entonces, ¿cómo podremos nosotros identificar el engaño si no hay una virtud que vaya en contra de eso? Entonces, necesitamos, digo, para eso desarrollar esa virtud, amén, nosotros, que es el discernimiento, ¿no? de espíritu, para poder entender a veces que una cosa de la otra, amén, en poder distinguir, amén, lo correcto del incorrecto, lo que es engañoso de lo que no es. Entonces allí podemos saber que, porque si no faltara eso, cualquier cosa vamos a ir detrás de cualquier cosa engañosa, amén, que se nos presente, que parezca que es así, ¿no? Porque este tiempo es ese. Encontramos, digo, en la palabra, no solamente en este pasaje quizás no recalca, pero en los otros evangelios, donde allí sí habla, dice que a causa de la maldad, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, creo que mirando toda la maldad que se va surgiendo en este mundo, uno va viendo que cada día uno ve en los noticieros, las muertes, las situaciones, las presiones que cada día se van dando, que las tentaciones que uno vivía antes no tienen comparación a estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? O las luchas espirituales que cada cristiano está viviendo. Entonces todo esto lo que hace es tratar de minar justamente esa capacidad de amor que hay en nosotros,
que nos lleva a nosotros a seguir al Señor, servirle, hacer su voluntad. Entonces, cuando eso falta, es ahí donde empieza a ganar justamente lo otro que lo malo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitaremos esa cuota mayor de amor que Dios derrame sobre nosotros, ¿no? Como un día uno ve la iglesia de Éfeso, dice que había perdido ese primer amor y por esas situaciones estaba encaminado hacia otras cosas, pero no era lo que Dios quería. Entonces allí Dios le llama la atención, le dijo, vuélvete, ¿no?, a tu primer amor, amén. Entonces, ¿qué era? Se estaba muriendo, amén, lo que verdaderamente tenía que estar dentro de su vida. Entonces, ¿cuánto nosotros, qué es lo que va a contrarrestar la maldad? ¿Qué es lo que va a contrarrestar aquello que justamente si hay en nosotros ese volumen mayor de lo que es el amor de Dios en nuestra vida? Y necesitamos en estos tiempos que el Dios derrame mucho más todavía de ese amor sobre su iglesia, sobre su pueblo, para que nada nos pueda apagar, nada nos pueda destruir, amén, en nuestra relación con Dios. Vemos desde el versículo 12 hasta el 15, ¿no?, este pasaje que recién compartimos, la persecución que va a haber, ¿no? Dice que va a haber una gran oposición ante todo lo que es la fe, ante todo lo que es el hecho de compartir al Señor. Y ahí el Señor les dio bien claro allí lo que iban a suceder mientras ellos vivían ese tiempo. Dijo, yo les daré, dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Así que va a haber mucha contradicción y oposición, pero dice el Señor que nos dará palabra y sabiduría. Entonces creo que el cristiano, mayormente nosotros como cristianos siempre buscamos una medida de la palabra de Dios hasta para poder luchar contra las cosas cotidianas a veces. Y siempre hemos buscado que Dios nos hable o que nos diga algo en algún momento difícil. Por eso digo que estos tiempos tendremos que meternos más en la palabra, más en la profundidad para la revelación. Porque aún nos habla, dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos allí adquiriendo mayor revelación, ¿no?, en lo que Dios es profundidad en la palabra, esa es la que nos va a sostener. Ahora, si nosotros no estamos ya metidos o tomando esto en nuestro ser, digo, nos costará luchar contra todo aquello que se viene y que es oposición, contradicción, y que serán luchas, amén, que se van a presentar para que nosotros podamos pelear. Entonces, cuando miramos la palabra, siempre es aquella fuerza que el cristiano siempre tuvo para los momentos difíciles. Entonces dice que la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema la paja. Es ahí donde nosotros cada día vamos y nos encontramos, ¿no?, bajo esas cosas, ¿ven? Y creemos, digo, que es tan importante, digo, encontrar mayor gracia de parte de Dios. Yo creo que Dios está derramando mayor gracia de revelación, de palabra, para que los días que vengan nosotros podamos mantenernos y ver, ¿no?, claramente. Porque a veces si no tenemos a partir de la palabra esa revelación, esa palabra logos, a veces miramos la palabra logos, pero no vemos la palabra allí escrita, la revelada, que Dios allí nos quiere mostrar. Después nos habla justamente de la sabiduría, ¿no? Dice que nos daría sabiduría. Entonces la sabiduría es una virtud que Dios da al cristiano para que él cada momento tenga el discernimiento y sepa qué hacer en cada situación. Entonces la sabiduría nos da a nosotros el hecho de poder manejar los conflictos, manejar los problemas, salir de ellos. Entonces cuando nos encontramos bajo apremios, bajo situaciones apremiantes, digo, el Señor dijo, yo les voy a dar sabiduría para que ustedes puedan salir, amén, adelante en medio de todos los problemas que se puedan surgir, porque van a ser muchos, amén, lo que va a venir. Entonces necesitaremos la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, para poder enfrentar o vivir, salir airoso de todo lo que nos pasa. A veces digo, como a veces nos puede pasar, digo, nos sucede que a veces nos ahogamos en problemas chicos, en cosas que son superficiales, que son leves, ¿no?, y que a veces no sabemos qué hacer y estamos a veces renegando con ellos. Pero Dios dice que
para este tiempo, para el tiempo venidero. Nos dará, dice, mayor sabiduría para que esos conflictos que vienen más grandes, también podamos manejarlos, poder que no nos ahoguemos, que no moramos justamente en medio de ellos. Entonces, después dice el versículo 16 y 17, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia, amén, dice, ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia, dice, amén. Ahora dice, no sin paciencia, sino con vuestra paciencia. No dice, por eso dijo, no dice, no con el faltante de paciencia, sino con vuestra paciencia, algo que ya estaba implantado, que ya estaba viviendo. Entonces la paciencia es la actitud que nos lleva al ser humano a poder soportar contratiempos, dificultades y conseguir algún bien. Amén. Entonces la paciencia es aquello que nos llevará a nosotros a lograr, amén, alcanzar las metas que tengamos y soportar las presiones, soportar los momentos difíciles. Ahora, si no hay paciencia, entonces, ¿qué pasa? Seguramente que sufriremos, ¿no? Si nos falta ese faltante de paciencia o no hemos adquirido dentro de nuestro corazón esa virtud tan necesaria que el Señor quería darnos. Por eso digo, uno debe saber que estos tiempos es para que uno vaya capitalizando todo lo que Dios nos da. Es como un auto, para llegar a un destino tiene que tener cierta cantidad de combustible, ¿no? Para llegar o para llegar el trayecto, el destino hasta donde quiere llegar. Entonces la paciencia nos dará eso. Entonces, cuando no hay paciencia, uno va a estar quejándose, uno va a estar bajo las presiones y querer largar todo. Ahí donde a veces uno dice, el Señor tarda por venir, ¿no? Dice, y con paciencia uno va a soportar o va a esperar todo el tiempo que sea para poder llegar al tiempo que Dios nos tiene. Entonces nos habla también la palabra de que uno debe ser perseverante hasta el fin. Amén. La perseverancia es una virtud que debe desarrollarse dentro del cristiano para mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o opinión cuando las circunstancias sean adversas a los objetivos y ser insistente, tener empeño y firmeza entonces. Entonces eso nos da la perseverancia. Entonces el Señor dice que uno debe ser perseverante hasta el fin. Y todo allí vamos a alcanzar bajo esa bendición. Entonces, hermanos, hay algo que estos tiempos nosotros nos toca. Si bien podemos quizá alarmarnos por todo lo que está sucediendo, pero preocupémonos mayormente por adquirir virtudes de parte de Dios. Que busquemos al Señor, que busquemos su presencia, que busquemos el Espíritu Santo, para que estos días sean para nosotros de capitalizar todo lo que Dios nos da, ¿no? Allí en nuestro espíritu, en nuestro ser, desechar las obras de la carne, porque esos tiempos no nos servirá nada de aquello de lo que Dios no haga en nosotros. Esos días de presión, esos días que vienen, saldrá verdaderamente lo que verdaderamente nuestro carácter ha sido formado y forjado por Dios. Entonces no podremos ocultar nada, no podremos hacer nada, al menos que esto esté vivo dentro de nuestro ser. Entonces que Dios nos vaya preparando, que Dios vaya haciendo en cada uno de nosotros esa obra, amén, para que los tiempos que vienen nos agarren firmes, nos agarren contrarrestando todo lo que viene del mundo y lo diabólico, justamente a partir de las virtudes, porque eso será lo que nos hará más que vencedores, nos hará alcanzar los objetivos. Llegaremos allí cuando llegue el Señor, allí nos dirá buen siervo y fiel, ¿no? Allí donde hemos puesto allí nuestra vida para que Él haga su obra en cada uno de nuestros corazones y allí mostrar verdaderamente sus virtudes. Que Dios les bendiga y que esta palabra pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos, y adelante en todo.